Libro de Deuteronomio, el Antiguo Testamento, capítulo 8. Y si nos podemos ubicar allí, verso 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Sí? Vemos aquí, ya vamos a leer el verso 3. Vemos aquí a Dios, ¿sí?, manifestándole una regla para el pueblo, y era que le pudieran dar cumplimiento ¿a qué cosas? A los mandamientos, ¿cierto? A las ordenanzas que Dios había dado desde ese momento. ¿Qué tal que dice tu versión? Por favor, mi amor. Palabra de Dios para todos. En el verso 2 dice: recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Muy bien, dice que Dios le dio ¿qué? Instrucciones, ¿sí? Dice el versículo 2, ¿para qué? Para probarnos, ¿sí? Es Dios hablando al corazón del ser humano, es Dios mostrando sus verdades, su pensamiento. Y miren qué tan particular es esta porción bíblica, que el versículo 3 dice de esta manera: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres las había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este versículo también lo dice el Señor Jesucristo, lo declara en los evangelios, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Dios mismo a través de la vida de su Hijo lo declara: no todos vivirán del pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Una de las cosas que dice la Biblia, que en la iglesia primitiva, hablo del libro de los Hechos, que los discípulos, las personas que habían creído en Jesús, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, en las enseñanzas que declaraban los apóstoles. Si pudiéramos trasladar esta situación en medio de nuestro diario vivir, si tú eres un hijo de Dios, debes perseverar en la palabra, en los dichos, en las instrucciones, en las ordenanzas que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Necesitamos amar la palabra de Dios, de que nuevamente nos enamoremos de la palabra del Señor. Perseverar en la palabra nos ayuda en aquellos momentos que quizás sean difíciles, ¿cierto?, por lo que estemos pasando, pero cuando uno persevera en la palabra, la estudia, la medita, llega a ti cuando más la necesitas. ¿Pero por qué llega a ti? Porque estás pendiente, porque estás leyendo, porque estás perseverando, ¿cierto?, en aprender, en estudiar, ¿sí? Entonces vienen los momentos difíciles, la palabra de Dios llega allí en el momento preciso. Y quizás tengas este libro, ¿sí?, que es conocida como la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? 66 libros que nos hablan en un presente, como acababa de decir de Deuteronomio. Es como el susurro de Dios diciéndote: hoy quiero hacer contigo aquello, hoy te voy a bendecir, hoy te voy a tratar. Así es. No, este es el tiempo. Ese es el tiempo. Y no podemos olvidar de que la palabra de Dios para nosotros es vida. Vida, eso es lo que necesitas. Si hoy amaneciste y te sientes como que estás apagadito, te invito a que leas la palabra. Si hoy sientes que amaneciste y no sabes, no entiendes, hoy ha sido un día, has pensado que ha sido un día que va a ser medio complicado, lee la palabra de Dios, refúgiate en la palabra de Dios. Varón,
porque siempre considero que el varón, no es porque la mujer no, pero un varón que lee la palabra, es un varón que sustenta, ¿cierto?, la vida de su familia en bases sólidas, ¿sí? Y el esposo cuando lee, se compromete con Dios, cuando estudia la Biblia, ¿cierto? Uno como esposa se siente segura porque sabe que está pisando en tierra firme. Es como aquel hombre que construye su casa sobre la roca y no sobre la arena. Porque aquel que construye la casa sobre la roca, entonces su familia va a estar segura, porque ha sido un hombre que pensó, meditó y estuvo allí pendiente, ¿cierto? Pero aquel que construye su vida sobre la arena, a su familia no le da seguridad. Por eso admiro, ¿cierto?, respeto a todos aquellos varones, ¿sí?, que toman la decisión de persistir, de insistir en la palabra de Dios y no darse por vencido. Pienso que un varón, ¿sí?, un varón que está así, persiste, es un varón que realmente Dios está formando. No será perfecto, definitivamente que no. Perfecto jamás habrá, nunca. Pero un varón que se conduce a través de la palabra, pues hay momentos que se sentará y meditará y dirá, no, esto no le agrada a Dios, ¿sí o no? Pues sí, así es cierto. Nuestro fundamento como seres humanos está hoy por hoy en lo que nos va a dar vida, y es la palabra de Dios. Estas palabras que dice mi esposa me motivarían ¿a qué? A correr hoy mismo, pensar, listo, voy a desempolvar mi Biblia, voy a coger mi Biblia que está encima, quizás adornando un stand, adornando un lado de mi casa, o voy a ver esta Biblia que en algún momento la puse en la biblioteca, no tengo Biblias en casa, voy a comprarme una Biblia. Y hoy es tan accesible, ¿cierto? La palabra de Dios es tan accesible en la vida de Dios, porque en estas palabras hay vida. Claro que no solamente de pan vivirá el hombre. Dios le vuelve a recordar al pueblo a través de Moisés. Recuerden que a sus padres les di la tierra, a sus padres los saqué de Egipto, a sus padres los saqué de aquel lugar. Y a través de estas palabras le hace esta aclaración nuestro Dios. Ellos probaron un maná, ellos probaron un alimento que nadie ha probado. Entonces, queridos, Dios quiere que conozcamos su palabra, que nos enamoremos de ella, ¿sí? ¿Cuánto significa hoy la palabra de Dios para tu vida? Es bonito escuchar la palabra de Dios. Es bonito tener estos tiempos, ¿cierto? Donde podemos reunirnos y, wow, eso dice la Biblia. Cuando yo escucho a alguien de la palabra del Señor, yo digo, Dios, estoy en pañales, no conozco nada, me falta mucho por aprender. Porque es la palabra del Señor la que me permite entrar y ser un buen padre. Es la palabra de Dios la que me permite entrar y ser un buen esposo. Es la palabra de Dios que me permite entrar, ¿sí?, a esos proyectos de vida. Es la palabra de Dios la que me permite entrar al propósito que debo conocer cada día. Y no solamente entrar, poseer, ¿sí? Poseer, ¿sí?, lo que ya Dios ha prometido, lo que ha jurado en darnos a ti y a mí. A ver, mi amor, ¿qué más dice? Para enseñarnos a ser humildes, para ponernos a prueba y saber lo que pensamos. Muy bien, sí. Padre, muchísimas gracias por este día. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, introducirnos a una nueva semana. Primero venimos delante de ti, dependiendo de ti, decirte, Padre, que seas tú sustentando cada día de nuestras vidas. Tú puedas tomar, Señor, nuestro corazón y prepararnos para poder amar tu palabra. Si bien es cierto, en este libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 3, nos dices, Padre Santo, que el sustento, el fundamento para la vida del ser humano consiste en la palabra de Jehová. No solamente de pan vivirá el hombre, decía Jesucristo, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor.
El salmista en Salmos también declara que no solamente del maná se sostenía el ser humano, sino que se sostenía de la palabra que viene de lo alto. Gracias, Dios, por estas conexiones en esta mañana. Gracias porque son corazones que desean conocerte y por eso se conectan en este tiempo de mi renovar diario. Quieren conocer cuáles son tus dichos, qué quieres hablarles a su corazón, Señor, para probarles, para enseñarles, formarles, pero sobre todo para discernir los pensamientos que hay en cada corazón, en cada mente de cada ser humano. Padre, tomamos tu palabra de hoy, Señor, para cuidarla y no descuidarla y ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén y amén.